Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Ve usted detrás de mí, querido amigo católico, una pancarta, un aviso que dice pare de sufrir. Y hay una especie como de Espíritu Santo metido en un corazón. Pues bien, ese es el logotipo y el letrero de una iglesia, ¿no? Una iglesia de origen brasileño fundada por un señor llamado Edir Macedo, ¿no? Que se ha hecho rico a costa de los incautos y personas que caen a esta iglesia. La iglesia pare de sufrir, y aunque usted no lo crea, esta iglesia tiene mucho que ver con el tema de la cuaresma. ¿Por qué? Porque cuando uno ve este tipo de iglesias, uno se da cuenta que no están nada de acuerdo o en consonancia con la enseñanza de la Iglesia Católica, con la realidad que se tiene que vivir en el tiempo de cuaresma, con la realidad del proceso de conversión que debemos tener todos. La iglesia pare de sufrir. Es una iglesia de corte pentecostal, de mucho avivamiento, de muchos dones, de muchos carismas. Y eso sí, hermano, el diezmo no puede faltar y las ofrendas que les piden no pueden faltar. Y si tú eres una persona que amas verdaderamente al Señor, no le vas a robar al Señor. Recuerda Malaquías 3:8. Y si tú eres un hombre que amas al Señor, no puedes olvidar que el Señor jamás se deja ganar en generosidad. Por lo tanto, que si tú eres generoso con el Señor te va a triplicar lo que tú le das. Aleluya, hermano, vía Jehová. ¿Quién viene aquí? ¿Quién viene, por favor, acá a nuestra iglesia? Pare de sufrir, pare de sufrir. ¿Y por qué pare de sufrir? Porque resulta que lo que hace sufrir al hombre es cuando no tiene dinero, lo que hace sufrir al hombre es cuando no tiene salud, lo que hace sufrir al hombre es cuando no tiene estabilidad afectiva. Eso es lo que hace sufrir al hombre. Pero aquí le vamos a dar dinero, le vamos a dar amor, le vamos a dar salud, lo que usted necesita para no sufrir. Por eso esta iglesia se llama pare de sufrir. Y claro, como la gente no quiere sufrir, entonces ¿qué hace? Van a parar a estas iglesias de estos sinvergüenzas donde le roban así olímpicamente el dinero a las personas. Bien, pero ese evangelio o esa forma de asumir la fe en Cristo Jesús no es la que nos enseñó Jesucristo a vivir y a asumir. Miren lo que dice el evangelio de Lucas capítulo 9 versículo 22 al 25, dice así. ¿Quién dijo? Jesucristo. El Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, ese la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se pierde o se arruina? Palabra del Señor. Pues como usted se da cuenta que eso de pare de sufrir es pura mentira, porque aquí el Señor Jesucristo nos invita a algo distinto. Empieza diciendo el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo debe sufrir mucho. No dice debe parar de sufrir, no, debe sufrir mucho, ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes, etc. Entonces cualquiera puede decir, no, pues que eso era nuestro Señor Jesucristo el que tenía que sufrir, pero nosotros no, nosotros tenemos que parar de sufrir, porque Él ya recogió todos nuestros pecados, toda nuestra miseria en la cruz. Entonces ya lo que viene ya es prosperidad para nosotros. Pueden argumentar estos hermanos de estas iglesias, pero fíjense que no. ¿Por qué? Porque mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra. Decía a todos, ¿quién decía a todos? Jesús decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo es empezar a sufrir, porque negarse a sí mismo es negar sus apetencias, sus preferencias, sus gustos, sus proyectos por causa de Jesús. Entonces ese negarse hace sufrir. Supongamos, usted tiene un amante y usted ya lleva 3 años con ese amante. ¿Y cómo disfruta con ese amante? Y el Señor le dice, ¿quieres seguirme? Tienes que dejarla. Tienes que dejarla. ¿No va a sufrir? Claro que va a sufrir, si ya la quiere. Ya su esposa que tiene en la casa ya no le interesa. Por eso se consiguió el amante. Usted que fuma marihuana y que se pega esas elevadas por allá a la estratosfera de Marte sideral. Que le diga, si quieres seguirme, pues deja cochinada porque eso le va a acabar el cerebro. Pero usted está tan enviciado, déjelo. ¿No va a sufrir? No va a sufrir. Claro que uno sí sufre. Si usted tiene unos proyectos, pero se antepone la salud de su mamá, por ejemplo, y tiene que cuidarla, usted
tiene que sufrir. ¿Por qué? Porque tenía una fiesta esta noche con alguien que a usted le gusta, pero su mamá está sola y no puede estar sola, necesita la medicina, necesita a alguien que le ayude para ir al baño, para lo que sea. Se tiene que negar, usted no va a sufrir. Claro que va a sufrir porque iba a ir la chica que a usted le gustaba, iba a pasar muy bueno, iba a ir a una orquesta que a usted le gusta mucho, ese tipo de música, que toca esa orquesta. ¿Ve? Entonces, el que se niega a sí mismo empieza a sufrir. Entonces, no dice pare de sufrir, no, tienes que sufrir. Además dice lo siguiente, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Y qué es tomar la cruz? ¿Por qué Jesucristo dice tomar la cruz? El Señor Jesucristo sabía que cómo colgaban a los delincuentes en aquella época del Imperio Romano, en la cruz. Tome su cruz, es decir, cargue eso que le va a pesar, cargue eso que le duele, cargue eso, ve que no es parar de sufrir. El Señor Jesucristo no dice, tomen una almohada y un cojín y síganme, tomen una plumita y síganme, no, tomen su cruz. ¿Y qué es la cruz dentro del contexto bíblico judío? Se entiende como entrega. ¿Usted qué va a entregar? Tiempo, dedicación, confianza. A ver, si usted quiere mantener sólido su matrimonio, ¿qué tiene que hacer? Fidelidad. Y eso cuesta, eso cuesta. Si usted quiere mantener una buena amistad, ¿qué tiene que hacer? ¿Y qué tiene que ofrecer? ¿Y qué tiene que cargar? Lealtad, generosidad, fidelidad, cariño, honradez, verdad. Y todo eso cuesta, todo eso cuesta. Si usted quiere ser un médico o un abogado, tiene que cargar la cruz del estudio, los libros, las fotocopias, trasnochar, ir a la biblioteca, meterse en el computador, largas horas de mucho café. ¿Para qué? Para sacar adelante su carrera. Eso es cruz, eso cuesta, eso cuesta. Ahí no dice parar de sufrir, no, eso es sufrir. Entonces, y dice cada día, cada día. Eso no es que vamos a estar contentos 3 meses y vamos a tener un descanso de 10 años, no, no. Cada día, ¿qué? Negarse a sí mismo y tomar la cruz. ¿Eso es parar de sufrir? No, no, eso no es parar de sufrir. La gente que va a estas iglesias del corte pentecostal no sabe lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque no leen el Evangelio, no lo leen. Y el Señor termina este texto diciendo, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, ese la salvará. Por Cristo Jesús es que yo trasnocho, porque quiero sacar adelante mi estudio. Por ti, Señor Jesús, es que yo soy fiel a mi esposa, porque tú nos bendijiste en el altar. Por ti, Señor Jesús, es que yo no fumo marihuana, porque tú me diste la salud. Por ti, Señor Jesús. Son ejemplos sumamente, digamos, como muy domésticos, pero sé que le pueden ayudar para que pueda identificar, ¿no?, lo que el Señor, o pueda poder descubrir más bien lo que el Señor quiere para nuestra propia vida. Esa cuestión de pare de sufrir, eso es un embuste. Este señor Edir Macedo, que fundó esta iglesia, Pare de Sufrir, en Brasil, en el año 1970, ese señor, si no estoy mal, está en la cárcel por ratero, por timar a todo este montón de gente. Y esa iglesia sigue funcionando, ¿por qué? Porque tiene a sus amigos, a los que se quedaron con la iglesia. Y utilizan diferentes teatros, salones para reunir bastante gente allí y quitarles el dinero. El Señor no invita a parar de sufrir. Termino con esto que puede ser un poco cómico, pero es para que ustedes se den una idea de qué es lo que la iglesia más bien nos quiere orientar. Si la iglesia de Brasil, fundada por este señor Edir Macedo, dice pare de sufrir, la iglesia más bien dice sufra sin parar. Pero una cosa bien clara, que es que cuando uno sufre por Cristo Jesús, tiene sentido, porque sabemos que no vamos a trabajar para este mundo, sino para el de más allá. Aquí, hermano, aquí uno padece, aquí uno sufre. ¿Y por qué? Porque todo lo que vale la pena en la vida, cuesta. Y seguir a Cristo Jesús, cuesta, porque vale la pena. Y no solamente la pena, sino que Cristo Jesús vale la vida. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.